Buenas noches, estimados compañeros de cursos libres universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es un gusto poderles acompañar en esta oportunidad en la cual llevaremos a cabo la clase programada para el 26 de abril del año 2025. En esta oportunidad estamos llevando la clase en forma virtual asincrónica, se le denomina esta función, desde esta plataforma, toda vez de que tenemos algunas actividades correspondientes por realizar en esta fecha, entonces es necesario llevar a cabo la clase programada para este día en esta forma. Es un gusto siempre poderles acompañar dentro de la clase. Sin embargo, a pesar de que nosotros no estemos conectados en una forma en vivo, siempre les sugiero realizar sus dudas o consultas al correo electrónico que ya les he compartido anteriormente o publicarlas dentro del tablón de Classroom, ¿verdad? Siempre es uno poder contestar las dudas que todos ustedes puedan tener de las clases y en este sentido, vamos a tener algunas informaciones antes de iniciar la misma. Tenemos que tomar en cuenta que ya hoy se cierra el espacio de la entrega de la tarea del examen parcial. Ya he calificado algunas tareas, hay algunas buenas tareas, otras que hay que mejorar porque entendemos que todos vamos en un proceso de aprendizaje, pero me parecen bastante interesantes sus explicaciones. Sin embargo, todavía hace falta bastantes compañeros que puedan compartir la documentación correspondiente, toda vez de que se va a llevar a cabo en su momento el esquema de la calificación final y que pueda servirles para su diploma correspondiente. Quiero hacerles el anuncio que el día 3 de mayo del presente año yo tengo ya programado la asistencia de un agente fiscal del Ministerio Público, licenciado José Yuvini Mérida Argueta, agente fiscal del Ministerio Público, como les comento. Él ha sido docente universitario del Centro Universitario Occidente. Él ha tenido el gusto de impartirme docencia universitaria. Me dio el curso de Derecho Penal en la universidad. Y mucho del aprendizaje que tengo en materia penal es por él y por, por eso he creído ese espacio de la invitación, ¿verdad? Para que él pueda venirnos a explicar un poquito respecto a la función del Ministerio Público en su situación específica como el ente encargado de la persecución penal. Deben recordar realizar su asistencia como todos los sábados. Esta clase tiene que denominarse clase número 6 y será posteado en días posteriores a esta fecha la tarea que va a corresponderles para esta. No quisiera dejarla, pero es para que tengamos un control de qué es lo que vamos haciendo. Sin embargo, van a hacer unas dos o tres preguntitas respecto de lo que se va a platicar el día de hoy y me gustaría que siempre estén realizando la investigación correspondiente. Muy bien, vamos a iniciar, vamos a hablar de 12 audiencias que para este servidor son importantes dentro de lo que vamos a ir analizando y que es importante para el objeto de lo que es el curso libre. En este caso vamos a llevar a cabo la audiencia de primera declaración y la audiencia de etapa intermedia. Como las incidencias generales, quiero hacer la aclaración que esta clase va a ser bastante general porque esta me gustaría platicarlo en forma en vivo, ¿verdad? Para que puedan ustedes solucionar sus dudas y con mucho gusto aclararla de una forma más espontánea, ¿verdad? En este sentido me voy a permitir únicamente hablar de eso mismo. Ya en la siguiente clase ya nos estaremos involucrando a la parte álgida de lo que es el derecho penal y el derecho procesal penal en Guatemala, donde es que se presentan los medios de prueba para su evaluación en base a la sana crítica razonada que establece el Código Procesal Penal, que es el debate oral y público desde su audiencia de ofrecimiento de prueba hasta la audiencia de reparación digna previo a dictar la sentencia íntegra, ¿verdad? Que es la importante antes de llegar al tema de impugnaciones y otros temas que iremos viendo a continuación. Muy bien,
Procederé a explicar a la audiencia de primera aclaración. Debemos recordar, y creo que estos días han sido un poco movidos en el sentido que han existido una audiencia de primera aclaración que es mediática desde mi punto de vista y que a ustedes les puede servir para entender que ahí es esa audiencia después de que una persona ha sido aprehendida, como ya hemos platicado el tema de la aprehensión y la citación y todo ese espacio. Ahorita nos vamos a enfocar en la resolución o ver cómo resolver la situación jurídica del sindicado imputado y posteriormente posible acusado en este sentido. La audiencia de primera aclaración se debe llevar a cabo dentro de las 24 horas siguientes después de haberse puesto a disposición del órgano jurisdiccional. Ya hemos platicado en algunos casos que podían darse y hay que comprender de que no todas las audiencias son públicas. En este caso, el caso que estamos viendo, existe una reserva dentro del caso, que eso está fundamentado y en este sentido es posible solicitarlo como reserva toda vez de que hay información bastante confidencial y sensible que podía afectar a lo que le interesa al Ministerio Público, que es resolver en este caso la averiguación de la verdad y conseguir según la política criminal del Estado de Guatemala, la sentencia condenatoria. A eso es al único que me referiría a este tipo de audiencia. Pueden haber dos resoluciones importantes. Como les comenté, una resolución reina es el auto de procesamiento y si no procede, tiene que emitir el señor juez un auto de falta de mérito, que lo vemos a continuación en las siguientes diapositivas. ¿Cómo inicia la audiencia de primera declaración? Debemos tomar en cuenta que existe una aprehensión tanto por flagrancia o puede ser por orden de pues, competencia. Ya se ha explicado esos pormenores, así que nos concentraremos en de que la persona ha sido aprehendida y en este sentido debe ser puesta a disposición por la Policía Nacional Civil dentro de las 6 horas siguientes de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala y posteriormente ese juzgado de primera instancia o el juzgado de paz que deba de conocer según el delito que sea, ¿verdad? O la falta correspondiente, aunque esto estamos hablando del proceso penal como tal. El proceso de falta tiene su proceso correspondiente, pero es aplicable lo de los 24 horas que debe resolver esa situación jurídica. En este sentido, debemos tomar en cuenta que la persona tiene que ser presentada y debe esperar al que se programe la audiencia y pueda presentarse ante el señor juez y ver la resolución de su situación jurídica. Como les comenté anteriormente, había una especie de audiencia de sería la palabra de conocimiento de cargos, se puede decir entre comillas, no es de cargos, sino de los delitos o el motivo de su detención, por el cual la persona debe estar esperando su audiencia de primera aclaración, toda vez de que en algunos casos por la premura de que fue aprehendida la persona, debe conseguirse el expediente para llevar a cabo la audiencia o algunos otros factores que hacen necesario llevar a cabo únicamente esa audiencia mientras se lleva la audiencia de primera declaración. Desde ese momento, como les vengo comentando, hay un plazo de 24 horas para que el órgano jurisdiccional entre a conocer de la audiencia de primera declaración y esta se desarrolla en base al artículo 81 y 82 del Código Procesal Penal, que es lo que vamos a ver a continuación que es necesario para analizar dentro de la presente audiencia. Muy bien, como ustedes han visto, este es el juzgado de mayor riesgo. No recuerdo qué literal es. Sin embargo, esta es una sala de audiencia donde se presenta tanto el Ministerio Público, se presenta el querellante adhesivo y se presenta la defensa para llevar a cabo la audiencia correspondiente, para la cual vamos a ir desglosando los pasos en que se lleva. Ojo, les vuelvo y les reitero, esta es una clase meramente general, como dice también el curso. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, me las hacen saber en la siguiente clase. Pueden plantearlas en clave, pueden plantearlas por el correo, con todo gusto se les va a ir contestando las dudas correspondientes.
Debe verificarse la presencia de los sujetos procesales, tanto la presencia del sindicado, porque sin sindicado no puede existir audiencia de primera declaración, abogado defensor, sea de confianza, es decir, un abogado particular o como les vengo comentando desde las clases anteriores, la existencia de un abogado de la defensa pública penal, la víctima, si existiera el querellante adhesivo provisional, porque en este momento hay que tomar en cuenta que se haría el proceso en forma provisional, pero se toma en forma definitiva hasta en la audiencia de etapa intermedia, en la cual se debe verificar si es procedente o no que continúe dentro del proceso penal como tal. Y su abogado director, que es el que va a auxiliarle dentro de los procesos correspondientes que se llevan dentro de las distintas judicaturas y los procesos para llevar a cabo la resolución en este caso, del conflicto que sería la comisión de un hecho delictivo. Se debe individualizar e identificar a la persona. ¿Se recuerdan lo que les vine diciendo de que la Policía Nacional Civil identificar e individualizar porque se va a identificar mediante su documento personal de identificación? Ya les he comentado que la forma de identificarlo también pudiera ser mediante la certificación del mismo documento personal de identificación que lo tiene el Registro Nacional de las Personas, recordándoles de que ese tiene un precio de 75 quetzales para que lo tomen en cuenta, porque en algún momento a nosotros como abogados se nos puede hacer de utilidad si la persona tiene su DPI en malas condiciones o lo extravió o no lo tiene. Perdón. Muy bien, en la que el juez le explicará al sindicado con palabras simples el objeto y forma en la que se desarrollará la audiencia correspondiente. Se han dado cuenta que tratamos de hablar en forma simple, algo así es como el juez le dice, mire, señor fulano de tal, está usted aquí sentado en el banquillo de este juzgado porque ha sido arrestado o en este caso aprendido sería la palabra correcta, que a veces para comprensión, digamos, y usted está imputado por la posible comisión del delito de, por ejemplo, de homicidio. En este sentido, usted tiene tales derechos, sabe español y le pregunta diversas situaciones para garantizar su estricta defensa. También le informará de los derechos que le asisten, por ejemplo, la existencia de su abogado defensor. De igual forma, le pedirá, y es donde se da la individualización, que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, nombre del cónyuge e hijos y las personas con quienes vive, de las cuales dependen o están bajo su guardia. En sentido es donde el señor juez va a tomar en su consideración para individualizar a la persona que está dentro del proceso penal y que el Ministerio Público ha solicitado en su momento que en este caso fuera citado o aprendido para su audiencia de primera declaración para resolver si hay probabilidad de que esta persona haya estado dentro de un hecho ilícito o no. El siguiente paso es que el juez le va a conceder, aquí es donde se da la intimación procesal de la que hemos hablado últimamente, en la cual le da la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado. Ojo, que esto es importante, de no existir este espacio, el Ministerio Público básicamente no tiene nada dentro de la intimación procesal y por ende tienen que emitir el auto de falta de mérito con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Además, deberá de proporcionar la calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y la descripción de los elementos de convicción existentes. Debemos tomar en cuenta de que cuando hablamos de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, es aquello que ustedes han escuchado cuando el fiscal dice porque usted es fulano de tal, siendo las 12 horas con 15 minutos aproximadamente en la calle Rodolfo Robles, eh, eh, aproximadamente donde se encuentra la vivienda con la nomenclatura 22-22 de la zona 3 del municipio departamento de Quetzaltenango, apuñaló, por ejemplo, ese sería el modo, a fulano de tal, generándole heridas graves y por ende le ha causado la muerte. Esa es la imputación como tal, por eso la calificación jurídica provisional sería por el delito de homicidio.
disposiciones legales aplicables, qué artículos vas a utilizar en la aplicación, si es porque la persona fue autora o cuáles las disposiciones que están encuadrando que esa persona cometió el hecho ilícito. Y la descripción de los elementos de convicción existentes, por ejemplo, que hayan encontrado la ropa manchada de sangre, un cuchillo donde hay evidencia, coloquialmente, ¿verdad? Porque aquí son medios de convicción, con manchas de sangre, que eso se pueden ver con diversos mecanismos que tiene el Ministerio Público, entre otras situaciones que le van a ir correspondiendo dentro de la investigación correspondiente. Eso es para que lo tomen en cuenta, que también pueden hacer inspecciones oculares, actas testimoniales, entre otras cuestiones que van a fortalecer para ver si hay una probabilidad de que la persona haya participado o no en el hecho ilícito. El interrogatorio, recordando de que únicamente el interrogatorio es legal si lo realizan ante órgano jurisdiccional. En este caso existe algo que es bastante especial. Toda persona tiene derecho a declarar o a obtenerse de su declaración. Puede declarar como también puede no responder las preguntas del interrogatorio que le haga el Ministerio Público y la Defensa. Puede abstenerse de declarar que va a continuar el proceso sin ninguna represalia. En este sentido, ¿por qué la es permitido que el interrogatorio se realice mediante la abstención de responder las preguntas? En base a ese principio constitucional del no autoincriminarse, hace contra sí mismo, buscando en este sentido garantizar ese mismo derecho. Nuevamente, el juez le otorga la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y le argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en la forma inmediata. Es decir, en este momento, todo el público hace argumentos de todos los medios de convicción que presentó, por los cuales solicita, en su caso, el ligarlo a proceso mediante el auto de procesamiento, mientras que la defensa únicamente puede realizar su argumento, puede tener medios de convicción de descargo que se presentan ante el juez, que aunque no los va a valorar, los puede tomar en cuenta dentro de su resolución. Y existen las dos resoluciones que hemos venido hablando anteriormente. Si hay un auto de procesamiento o un auto de falta de mérito, vamos a hablar primero qué sucede cuando existe un auto de procesamiento o han ligado a la persona al proceso penal. Esto hasta llegar al final de esa audiencia, toda vez de que recordemos de que si hay un auto de falta de mérito, en ese momento debería finalizar la audiencia de primera declaración correspondiente. Como les vengo repitiendo, si alguien tiene alguna duda, tiene algún comentario, por favor, lo van comentando en los apartados correspondientes que se han mencionado para su posterior resolución en el momento oportuno. Muy bien. Si se resuelve ligada a procesos mediante el auto de procesamiento, el sindicado pasa a ser procesado dentro del proceso penal y obtiene todos los derechos y los recursos que otorga el Código Procesal Penal, quedando sujeto al mismo. Y en este sentido, aquí es donde se consuma el auto de procesamiento y en este sentido debe continuar con la audiencia para establecer dos situaciones específicas. ¿Bajo qué condiciones va a proseguir su audiencia, perdón, su proceso penal? ¿Y cuánto tiempo va a llevar la investigación previo a depurar el proceso mediante el auto correspondiente dentro de la audiencia de etapa intermedia? En este sentido, continuamos con la audiencia, que es otorga nuevamente la palabra al fiscal y a la defensa para que demuestren y argumenten la necesidad de las medidas de coerción. En un contexto bastante amplio, ¿qué son las medidas de coerción? Son las formas en que vas a sujetar a la persona dentro del proceso penal. Si es mediante el auto de prisión preventiva, tiene que estar fundamentada el por qué y por qué se puede realizar ese paso. Porque existen dos peligros procesales bastante fuertes, los cuales son el peligro de fuga y el peligro de obstaculización a la verdad y a la justicia. Estos se encuentran dentro del Código Procesal Penal y también el auto de medidas de coerción de medidas sustitutivas que se encuentran también dentro del Código Procesal Penal y que a continuación vamos a ir analizando detenidamente. Hay que recordar que la prisión preventiva es la excepción cuando no se pueda garantizar la permanencia de la persona procesada dentro del proceso penal, por lo tanto,
la, la libertad es la regla como tal. El auto de prisión preventiva es importante toda vez de que esta medida de coerción está exclusivamente para esas dos peligros procesales. Debido al peligro de fuga, en este espacio, cuando hay arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, sus negocios o trabajo, y la facilidad para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto, por ejemplo. Hay así de ejemplo, no es que sea en la vida real, sino que es lo que se me ocurrió en el momento, un abogado que ha estado metido en algún proceso penal, en este caso ha sido ligado a proceso y todo ese espacio. Pero ha demostrado, por ejemplo, aquí habla del arraigo, tiene un domicilio, a pesar de que la casa no sea suya, está alquilando y tiene la factura de luz de la persona de que propietaria del bien inmueble, la residencia habitual, esa misma, el asiento de la familia también, de los negocios de trabajo, por ejemplo, el profesor docente universitario dentro de la División de Ciencias Jurídicas del Centro Universitario Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces le tiene una certificación laboral donde se establece de que él está trabajando para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Estas son situaciones que deben de irse analizando pues, dependiendo del tipo de persona que está dentro del proceso penal. Perdón. La importancia del daño resarcible, la actitud que el sindicado imputado adopta voluntariamente frente a él, el comportamiento del sindicado imputado durante el procedimiento, si es agresivo o es pasivo, y la conducta interior del imputado, es decir, por ejemplo, yo llegué a escuchar hace unos 6 años una audiencia de primera declaración que enviaban auto de prisión preventiva a una persona porque dentro de la aprehensión la persona lastimó a un agente de la Policía Nacional Civil y se puso agresivo. E inclusive la palabra se ahorita sería así, pues huyó de la policía. En este caso le emitieron el auto de prisión preventiva como ejemplo para ese espacio. El peligro de la obstaculización a la averiguación de la verdad y de la justicia. Tiene que haber grave sospecha de que puede destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. Influir para que estos coimputados, personas que estén dentro de la acusación, en este caso de la imputación procesal, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, decir de que les ofrezcan dinero y declaren en forma falsa, inducir a otros a realizar esos comportamientos, personas que no están identificadas anteriormente, por ejemplo, cómplices o personas que tuvieron alguna conexión dentro del proceso penal como tal, aunque no se haya cometido el hecho ilícito. Ahora vamos a la auto de medida sustitutiva, ¿verdad? Es en caso de que no se exista una circunstancia de la que hemos platicado anteriormente, se puede imponer una o varias medidas sustitutivas siguientes. El arresto domiciliario, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o autoridad que se designe. Yo no sé si alguno ha tenido la oportunidad o ha visto, o no sé, no, o ha vivido de carne propia que por algún proceso penal se tiene que firmar el libro de asistencia del organismo judicial o del juzgado de paz correspondiente o del Ministerio Público. Ahí es donde se hace contar ese espacio. La prohibición de salir del país sin autorización. En este caso, incluso se hacen los avisos ante el Instituto de Migración, que en este caso indica que la persona no puede salir. Y si hay autorización, tiene que haber un oficio del órgano jurisdiccional que ha mandado a emitir ese espacio. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares. Por ejemplo, alguien cometió un delito dentro del estadio Mario Camposeco en Quetzaltenango porque el equipo local estaba jugando y apareció un aficionado al visitante y el aficionado al visitante realizó lesiones graves a una persona. Entonces también pueda que el órgano jurisdiccional pueda prohibirle el ingreso al estadio Mario Camposeco
o inclusive a autofestades, dependiendo de qué es lo que él corresponde para efectos del proceso penal. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, es decir, no se puede comunicar con las víctimas, por ejemplo, o las personas más allegadas a las víctimas. La prestación de una caución, esto es a lo que llaman fianza en Estados Unidos, pero aquí se le denomina caución económica, adecuada por el propio imputado por otra persona mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. Muy bien, luego de haberse verificado ese espacio, nos vamos al auto de tiempo de investigación. ¿Cuál es ese tiempo de investigación? Resulta ser, compañeros, de que hemos hablado de que hubo una etapa preliminar, hubo una etapa en donde se verificaban todas las instancias para ver si era correspondiente que la persona se presentara ante un juzgado. Ahorita ya hay autorización para que la persona sea investigada a fondo para establecer si hay probabilidades o no de que estuviera involucrada dentro del hecho delictivo. Y en este caso hay dos plazos. El plazo de cuando existe prisión preventiva, que es de un día hasta 3 meses, y el segundo plazo, que es de un día hasta 6 meses cuando hay medidas sustitutivas. Esto lo van estableciendo entre el juez, se negocia básicamente en la audiencia, porque uno dice 3 meses, el otro dice de un mes, el juez puede imponer 2 meses para la investigación, por ejemplo. En este caso, notifica a las partes en la forma oral y finaliza la audiencia previo a que se fije el día para la presentación del acto conclusivo y también el día y la hora para que se lleve a cabo la audiencia de etapa intermedia, la cual deberá llevarse dentro de un plazo de no menos de 10 días ni mayor de 10 días. Esto es como el paso cero de lo que pasa en la audiencia de etapa intermedia. Ahora, ¿qué sucede con la falta de mérito? Este auto de falta de mérito tiene que, no existen posibilidades o probabilidades concretas de que la persona participó del hecho ilícito. En este sentido, el juez emite ese auto de falta de mérito y por ende emite la orden de libertad de la persona de forma inmediata. Por lo tanto, no se sigue el proceso penal. Aquí quiero hacer una especie de, pongan atención en el sentido de que el auto de falta de mérito no cierra irrevocablemente el proceso, únicamente lo cierra a menos de que el Ministerio Público investigue y considere con otros medios de prueba que esa persona debe llevar su audiencia, primera declaración y en todo caso ligársele al proceso. Muy bien, en este sentido vamos a pasar a la segunda audiencia importante. Aquí existe entre este lapso dos audiencias actualmente que se llevan. Vamos a tratar de abarcarlas en la próxima clase, misma que es la audiencia de reforma del auto de procesamiento que está establecida en el artículo 320 del Código Procesal Penal o la audiencia del procedimiento de aceptación de cargos. Procedimiento bastante nuevo que puede ser utilizado en cualquier tiempo del proceso, que lo vamos a ir viendo en su momento respectivo. Muy bien, vamos a hablar de la audiencia de etapa intermedia de una forma bastante generalísima. Para que ustedes se hagan una idea, para mí solo abarcar la audiencia de etapa intermedia debe llevar 2 o 3 clases. Y ahorita lo vamos a hacer una especie de resumen toda vez de que ya el premio el tiempo nos apremia. Y en ese sentido ya es necesario ir agotando todo el contenido. En ese sentido, esta audiencia es una de las más importantes, toda vez de que ahí existe la segunda autorreina, que sería el auto de apertura a juicio oral y público. En este sentido, es bastante importante porque también se pueden dar diversas incidencias como les comento, se van a explicar en una forma bastante general. Sin embargo, que sí existen y que con mucho gusto en la próxima clase podemos avanzar. Pónganle mucha atención a esta audiencia, porque el objeto de esta audiencia es verificar el requerimiento fiscal, si cumple o no para que pueda proceder el auto de apertura a juicio o en su caso la solicitud que se corresponde. Conforme al artículo 332, segundo párrafo, el objeto de la audiencia de etapa intermedia es que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público,
por existir la posibilidad de la participación en un hecho ilícito o para verificar la fundamentación de las solicitudes del Ministerio Público. Esta audiencia inicia desde la recepción del acto conclusivo que hemos visto anteriormente hasta en el cual donde pues, se puede solicitar la acusación y la apertura a juicio oral y público hasta llegar a resolver la audiencia como tal. Esa es toda la etapa intermedia correspondiente. Puede solicitarse el sobreseimiento cuando se cierra en forma definitiva el procedimiento, toda vez que no existen probabilidades reales de que la persona haya cometido el delito. La clausura provisional es de que existen medios de convicción todavía por realizarse y que el Ministerio Público no ha terminado de recabar y en este sentido es necesario darle un stand-by al proceso penal. En este sentido, deben cesar todas las medidas de coerción en contra del acusado. Es decir, es cierto que todavía sigue el proceso como tal, pero se cierra temporalmente y se le quitan en este caso todas las medidas sustitutivas o el auto de prisión preventiva hasta que el Ministerio Público vuelva a solicitar la audiencia de etapa intermedia. Ahí en esto puede haber un archivo para ese efecto. El procedimiento abreviado, ese procedimiento lo vamos a abarcar en una clase posterior porque a mi parecer es necesario que lo conozcan. Sin embargo, se puede solicitar para dar por finalizado el proceso desde este momento mediante una sentencia que es, aparte de la de aceptación de cargo, las únicas dos sentencias que emite el juez de primera instancia en el proceso penal. El criterio de oportunidad se aplica conforme a las reglas que establece el mismo código en el artículo 25, 25 bis y 25 ter, que hablan de qué requisitos optan para el criterio de oportunidad. El procedimiento especial de aceptación de cargo, no voy a ahondar mucho, pero nos va a interesar para efectos de analizar de que una persona puede solicitarla para recibir los beneficios penales procesales en este sentido, donde van a obtener rebajas en las penas. La audiencia. Se verifica la presencia de los sujetos procesales y en ese momento se tiene que realizar la solicitud ante el juez de que el querellante pase a ser en forma definitiva dentro del proceso penal, puede rechazarlo inclusive. Le concede la palabra al Ministerio Público que dice sus actitudes, también, es decir, puede solicitar la acusación en apertura de juicio mediante el auto que les he comentado, o puede solicitar otra situación. Él le concede la palabra al querellante mediante su abogado, tiene sus actitudes y la que más me interesa las actitudes de la defensa, las cuales son señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación, plantear las excepciones o los obstáculos a la persecución penal, formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando en este sentido las correcciones correspondientes. El juez emite su resolución. Si declara con lugar el auto de apertura de juicio, se debe llevar dentro de los 3 días siguientes la audiencia de ofrecimiento de prueba, que es nuestra siguiente audiencia que vamos a analizar de forma general, pero detallada a la vez, que es lo que nos interesa en este sentido. La tarea no se va a dejar en este momento, sino que se va a publicar con posterioridad, sin embargo, va a haber tarea para que lo tomen en cuenta. Muchas gracias por su asistencia. Cualquier duda o comentario, estamos para servirles. Dios les bendiga, que tengan una excelente noche. Por favor, llenen la asistencia y estamos siempre a las órdenes para lo que ustedes requieran de este presente curso libre. Es gusto poderles saludar. Pasen feliz noche.